La pregunta es, ¿qué es un misionero? Para empezar, debemos leer Mateo 28, un pasaje muy conocido, en versículo 18. Y acercándose Jesús les habló diciendo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Primeramente, necesitamos entender que la obra misionera, su propósito más grande es enseñar la verdad de las Escrituras a las naciones. Entonces, el misionero tiene que ser una persona que es estudiante de las Escrituras, de la doctrina, de la teología. En la misión HeartCry, donde yo trabajo, nosotros buscamos hombres muy entrenados en las Escrituras, que han sido instruidos por sus ancianos en la iglesia, hombres que saben lo que es una iglesia bíblica y saben cómo empezar una iglesia bíblica. Estos hombres, habiendo sido entrenados en la iglesia, son enviados por la iglesia y por los ancianos de la iglesia para empezar una iglesia. ¿Y cómo puede uno empezar una iglesia? No por medio de una estrategia carnal, sino por medio de evangelizar, proclamando el evangelio y discipulando a los que se convierten. La obra misionera es muy difícil, pero no es complicada. Es el trabajo de orar, predicar y discipular. Así es un misionero. Es un gran privilegio estar aquí con ustedes esta tarde. Por lo general, cuando hay una conferencia sobre las misiones, hacen exponer a todos los teólogos y doctores. When it's a missions conference, they have all the theologians and the doctors Y speak. luego suelen pedirme que haga una exhortación apasionada para que la gente vaya al campo misionero. Pero hoy voy a revertir un poco esto. Por lo general, no soy bueno con hacer bosquejos, pero también intentaré ser lo más preciso posible. But I'm also going to try to be as precise as I possibly can. Al trabajar con misiones siempre debemos volver a la escritura. He tratado de pasar los últimos años acumulando, escribiendo y escribiendo, haciendo trabajo exegético de varios pasajes que tratan sobre las misiones, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y llegué a algunas conclusiones muy serias sobre las misiones. I've come to some really serious conclusions in my own mind about Y missions me gustaría compartirlas con ustedes. with you. Comencemos con una oración. Padre, gracias por tu palabra. Padre, por favor, danos claridad. Give clarity, Que no seamos solo activos, active, sino seamos bíblicamente activos. active, Que hagamos tu voluntad según tu manera. your way. Señor, por favor, estoy cansado. I'm tired. Por favor, dame lucidez. Clarity of mind, Por favor, ilumina la mente de mis hermanos y hermanas en Cristo y ayúdanos a tal vez salir de aquí con una comprensión más clara sobre las misiones. En el nombre de Jesús. Amén. Me gustaría empezar rápidamente. Voy a abordar muchos pasajes, pero quiero sentar una base. Vayan conmigo rápidamente a un pasaje que todos conocemos, a 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16. chapter 3 and verse 16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. A menudo este pasaje se utiliza como un texto que comprueba la inspiración y, por supuesto, la inerrancia e infabilidad. Pero lo que debemos entender aquí, aunque todo eso es cierto, permítanme hacer una declaración audaz. Si me dices que crees en la inspiración de la Escritura,
que crees que la escritura es inerrante, vas a provocar que yo bostece. Pero aún no has logrado lo suficiente, en verdad no me has contado nada sobre ti. No es solo un asunto que si crees en la inspiración, la inerrancia o la infalibilidad, sino crees en la suficiencia de la escritura. Esa es la pregunta. Porque si descuidas esa doctrina, de inmediato caes precipitadamente en el pragmatismo, de hacer lo que es correcto a tus propios ojos, de tratar de inventar un sistema para idear algo de una manera extrabíblica. Bueno, creo que la Gran Comisión no es el mandato más grande dado a la Iglesia. El mayor mandato dado a la Iglesia es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. La obra más grande encomendada a la Iglesia es salir y predicar el Evangelio a todas las personas, a toda criatura. Ahora bien, ¿Dios realmente nos daría ese tipo de tarea sin decirnos cómo hacerlo y sin darnos instrucciones en la Escritura? No lo creo. Entonces, uno de los problemas que vemos en los seminarios es que muchas veces el que es teólogo después se dedica a lo académico y el que no es teólogo va al ministerio. Y luego incluso se subdivide. Los que tienen una mentalidad aún menos teológica se dedican al evangelismo y las misiones. Y luego está la confusión de que de algún modo la doctrina se interpone en el camino de la pasión por las almas. Resulta que tenemos misiones en el mundo de hoy, tan envueltas en el pragmatismo. Es sorprendente cómo existe este nuevo sistema. Hay esta nueva estrategia que surge sobre cómo ganar al mundo, y tan pronto como echa raíces no tarda en fracasar. Después otra estrategia ocupa su lugar. Todo eso está mal. Ahora quiero que vayan rápido a 1 de Timoteo 3, 13 y 14. Timothy, just quickly, to chapter 3, verses 13 and 14. Bueno, desde el versículo 14, él dice, te escribo estas cosas esperando ir a verte pronto, pero en caso de que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Lo primero que debes reconocer aquí es que Pablo le está explicando a Timoteo que la iglesia pertenece a Dios. No pertenece a los ministros o mayordomos, que no pertenece a nosotros. Este es un detalle muy, muy importante. También usa el término Dios vivo. Cada vez que se menciona a Dios vivo en el Antiguo Testamento, por lo general Dios ha sido puesto en una competencia con ídolos y con frecuencia hay un sentido de ira y juicio. Creo que lo que está haciendo aquí es recordarle a Timoteo, ten cuidado, ten mucho cuidado. Esta es la iglesia de Dios. No tuya, es la novia de Dios. Observen lo que dice aquí. Él dice, te escribo estas cosas esperando ir a verte pronto, pero en caso de que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios. ¿Cómo puedes saber cómo comportarte en la casa de Dios? Solo hay una manera, a través de lo que está escrito. Creo que es uno de los pasajes más importantes de toda la Biblia, y es ignorado. Solo hay una manera en la que tendrás la seguridad de que en el día del juicio serás aprobado por tu ministerio. Has hecho lo que está escrito. Te has comportado según lo que está escrito. Y eso sin duda tiene mucho que ver con la Gran Comisión. La actividad de la Gran Comisión debe estar basada en la Escritura, en la palabra de Dios. Quiero ir aún más lejos. Quiero ir por un instante al libro de Hebreos para fundamentar mi idea. Quiero que vayan al capítulo 8, versículo 5. El escritor de Hebreos está citando Éxodo 25:40 y esto es lo que dice en el versículo 5, los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales, tal como Moisés fue advertido, no instruido por Dios, cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo. Pues dice él, observen, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Ahora, si dijo esto sobre un tabernáculo que era una sombra y un tipo de una realidad mayor,
que es la Iglesia, entonces ¿cuánto más deberíamos considerar? ¿Cuánto más deberíamos ser advertidos? ¿Cuánto más deberíamos tener cuidado en cómo tratamos con la Iglesia? Dices, bueno, hermano Paul, estamos hablando de la Gran Comisión, no de la Iglesia. ¿Hablas en serio? Todo lo que hace la Iglesia, todo lo que nosotros como mayordomos guiamos a la Iglesia a hacer, debe estar en conformidad con la palabra de Dios. ¿O seremos mayordomos infieles? En eso hay temor, hermanos, hay temor, debería haber mucho temor. Me gustaría considerar algunas cosas. En primer lugar, definir algunos términos. Recuerdo que cuando estaba en el seminario hace algunos años, el profesor entró en una clase de teología sistemática y dijo, alumnos, mencionen los atributos de Dios. Los escribiré en la pizarra. Así que empezó a escribir. Y había unos 20 o 25 atributos cuando terminó. Yo lo miraba y él preguntó, Wasser, ¿te ves un poco extraño? And he said, Washer, you're looking kind of strange. Bueno, eso no es una novedad. Y él cuestiona, ¿en qué piensas? Y respondí, no hemos dicho nada sobre Dios. Él contesta, ¿cómo que no hemos dicho nada sobre Dios? Escribimos todos esos atributos. Dije, sí, pero usted no los ha definido. Cuando todos en esta clase éramos unos 30, miramos el término santo, podíamos tener 30 definiciones diferentes. Así que usted no ha definido nada sobre Dios. No tenemos ninguna revelación de Dios en esta pizarra, hasta que alguien dé una definición bíblica de cada uno de esos términos. Lo mismo ocurre con las misiones. Hoy las misiones pueden significar cualquier cosa, desde enviar un plantador de iglesias hasta un ministerio de payasos. Tenemos que concentrarnos. ¿De qué se trata esto en realidad? Debemos definir los términos. Voy a tener que avanzar muy rápido porque tengo muchas cosas que hacer aquí. En primer lugar, cuando observamos las misiones en los textos de la Gran Comisión a lo largo de los sinópticos, incluso en Juan y Hechos, también percibimos de que es ante todo un esfuerzo teológico, doctrinal y didáctico. No se trata del envío de misioneros, se trata de enviar la verdad de Dios a través de los misioneros y ese es un aspecto muy importante. Me gustaría darles una definición. La Gran Comisión va por todo el mundo en el poder del Espíritu Santo. Predica y anuncia el Evangelio de Jesucristo. Llama a los hombres al arrepentimiento y a creer e instruye a los hombres en todo el consejo de Dios, en especial sobre su carácter, sus obras, su voluntad y sus promesas, para que puedan rendir verdadera devoción a Dios a través de Jesucristo como individuos y como asambleas locales. No estamos llamados a ir y simplemente crear un grupo de discípulos desconectados, sino que debemos reunirlos en asambleas locales, donde puedan aprender a reflejar la verdadera naturaleza de Dios en Cristo. Otro aspecto que me gustaría mencionar es que el cristianismo es una religión de la verdad. Y la Gran Comisión tiene que ver con la comunicación de la verdad. Minimizar la importancia de la doctrina para llevar a cabo un esfuerzo doctrinal es un suicidio teológico. ¿Entienden eso? Es un suicidio teológico. Pero, ¿con qué frecuencia escuchamos sobre esto en las misiones? No vamos a permitir que la teología nos divida, mas la Gran Comisión tiene que ver con la teología y vamos a ver que no podemos hacer misiones si la bandera en torno a la cual estamos es nuestra unidad. No podemos. Las denominaciones lo han intentado y han tenido un fracaso rotundo. Cada vez que nos unimos en torno a nuestra comprensión de la palabra de Dios, nos unimos en torno a la verdad. Ahora quiero leerles una brillante declaración de Walter Chansey en su libro El Evangelio de hoy. ¿Auténtico o sintético? Escuchen esto. Aquellos que creen en la palabra de Dios se han estado aferrando a las mismas soluciones superficiales que el liberalismo ha adoptado. La relevancia, el respeto, ya sea intelectual o social, en especial la unidad, se han convertido en los objetivos del pueblo de Dios, con la esperanza de que revitalizarán una iglesia debilitada. Si tan solo todos los creyentes en la Biblia se unieran, el mundo se sentaría y escucharía, piensa la iglesia. Fusionemos nuestras organizaciones misioneras para juntar nuestros fondos y nuestro personal. Unámonos a proyectos evangelísticos gigantes. Si cada evangélico se une a una organización común, tendremos mayor profundidad de evangelización. Por lo tanto, la unidad organizacional se convierte en el objetivo de las iglesias evangélicas, tras haber aceptado la teoría
de que la unidad es muy importante para la evangelización mundial. Tanto la Iglesia como el individuo deben disminuir la importancia que le dan a la verdad. En un gran congreso sobre evangelismo no podríamos insistir en una verdad de la palabra de Dios que ofende a cualquier hermano evangélico. Por lo tanto, debemos hallar el denominador común mínimo que comparten todos los cristianos nacidos de nuevo. El resto de la Biblia será etiquetado como no esencial para las misiones. Al fin y al cabo, la unidad entre los cristianos es más esencial que la precisión doctrinal. Es por esta razón que las organizaciones misioneras no han estado dispuestas a examinar con cuidado la raíz del problema de la predicación. Las organizaciones misioneras dudan en contestar la pregunta ¿qué es el Evangelio? Responder de manera minuciosa a eso condenaría lo que muchos de sus propios misioneros predican, destruiría la organización misionera, que es una federación de iglesias que tienen diferentes respuestas a esa pregunta. Adoptar la posición de una iglesia sería perder el apoyo de otras 5. Todo el sistema hecho sobre la unidad y la generalidad se desmoronaría. Es posible que la iglesia local tampoco sea muy específico sobre la verdad. Puede efectuar su armonía con la denominación o asociación. Definir el Evangelio con cuidado traerá conflictos con las organizaciones que trabajan con adolescentes, provocará problemas irritantes con las organizaciones misioneras y desacuerdos incómodos con los misioneros apoyados durante años. Puede condenar todo el programa de la escuela dominical. Dar mucha atención al contenido del Evangelio significará conflictos con otros evangélicos. La unidad es la clave del éxito. Eso no aclara muchas cosas. Encontrar el denominador común mínimo, hacer un esfuerzo teológico, un esfuerzo doctrinal y disminuir toda la doctrina para ir a salvar al mundo. So take a theological endeavor, a doctrinal endeavor, and reduce down all the doctrine to go out in order to save the world. El mundo no va a ser salvo por un Cristo indefinido y una salvación indefinida, sino por hombres y mujeres que saben lo que creen y avanzan. Quiero que sepan que deseo desesperadamente la unidad con cualquiera que invoque el nombre del Señor con sinceridad y verdad. Pero si vamos a unirnos para ir y llevar el Evangelio al mundo, debemos unirnos en torno a una confesión de la verdad que sea clara, que sea determinante y sobre la cual tenemos una firme convicción duradera. Cuando hablamos de la Gran Comisión, ¿cuál es el deber de la Iglesia? Podría generalizar ahora mismo y podríamos hablar simplemente de vayan pues y hagan y de todos esos aspectos que son muy importantes. Pero quiero que vayamos a 2 de Timoteo capítulo 2. En el versículo 2 dice, y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Y luego vayan a 1 de Timoteo capítulo 5 versículo 22. No impongas las manos sobre nadie con ligereza, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otro. Guárdate libre de pecado. ¿Y qué tiene esto que ver con la Gran Comisión? Absolutamente todo. Mucha gente selecciona el segundo versículo de 2 de Timoteo capítulo 2 como el texto que comprueba la multiplicación de los discípulos. Estoy totalmente a favor de la multiplicación de discípulos. Estoy a favor de que los cristianos discipulen a otros cristianos, de que los cristianos maduros ayuden a los cristianos más débiles. Sí, pero este texto no trata sobre eso. Pablo envió a Timoteo por la misma razón que envió a Tito, para establecer ancianos. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de la Iglesia después de que se forma? La Iglesia practica las ordenanzas. La Iglesia hace todas las cosas que se supone que las iglesias bíblicas deben hacer. Este es uno de los ministerios que han quedado fuera de la mayoría de los libros de teología pastoral. Esa es una de las principales responsabilidades de los ancianos. ¿Es hacer qué? Encargar las cosas que saben a hombres fieles, participar en la identificación y capacitación de un anciano calificado. Esa es una de las responsabilidades de la Iglesia, no las responsabilidades del seminario, las responsabilidades de la Iglesia. Se dirige a una iglesia. Me gustaría decir algunas cosas sobre esto. Poner a cualquiera en el ministerio, incluso enviar a alguien al campo misionero,
a algún niño al campo misionero, a veces me pregunto, ¿las personas que lo hacen leen la Biblia? Y cuando leen la Biblia, ¿tienen alguna noción del temor de Dios? Si imponemos nuestras manos con mucha ligereza sobre un hombre, ¿saben lo que hacemos? Su error, su pecado en el campo misionero es el nuestro, es tuyo. Se te rendirá cuentas en el día del juicio. Eres responsable de aquel hombre. No tengo tiempo para dar más detalles sobre esto, pero quiero avanzar. Pero me gustaría decir algunas cosas. Dije en primer lugar, creo que la iglesia local es el lugar donde las misiones nacen, crecen, se capacitan, son probados, aprobados, ordenados, enviados, con supervisión y os rinden cuentas. Dices, bueno, ¿qué pasó con los institutos y seminarios bíblicos? Son útiles en la capacitación, pero nunca podrán reemplazar a la iglesia. Pueden ser el instrumento más precioso en las manos de Dios, pero nunca reemplazan el trabajo de los ancianos y de la iglesia. Nurtured, trained, tested, approved, ordained, sent out, supervised, and held accountable. Now, you say, well, then what about Bible institutes and seminaries? They are helpful in the training, but they can never replace the church. They can be the most precise instrument in the hands of God, but they never replace the work of the elders and the church. Participé en un panel hace años y uno de los seminaristas, que no era de The Masters, declaró, cuando ustedes, pastores, nos entreguen a sus jóvenes, y dije, eso no va a pasar. You pastors turn your boys over to us. And I went, that ain't going to happen. No te entregamos a nuestros jóvenes. We don't turn our boys over to you. Podemos confiártelos, pero no te los entregamos. Siguen siendo nuestros jóvenes, están bajo nuestro cuidado y vamos a seguir apoyando y cuidándolos. Es nuestra responsabilidad. Los seminarios y los institutos bíblicos son muy esenciales. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos, la mayoría de nosotros que somos hombres y estamos en el pastorado, incluido yo mismo, no en el pastorado, pero sí estoy incluido. La mayoría de nosotros no somos hombres versátiles. No somos Charles Hodge, no somos personas que puedan enseñar griego, hebreo, historia de la iglesia mientras pastoreamos a 500 personas. Hay muy pocas personas así. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Por qué necesitamos seminarios? Y he escrito aquí, mi opinión sobre los seminarios es que no son lugares donde se preparan pastores. Se preguntan, ¿qué quiero decir con eso? Un seminario no puede prepararte. El propósito de un seminario es darte las herramientas que necesitas para que pases el resto de tu vida preparándote. ¿Por qué vamos al seminario? Vamos al seminario para aprender los idiomas, vamos al seminario para aprender hermenéutica, vamos al seminario para aprender teología sistemática, para que aprendamos a pensar de manera no contradictoria, conscientes de que la mente de Dios está en perfecta armonía y no hay contradicciones. ¿Y cómo eso debería afectar la forma en que examinamos la Escritura? Vamos al seminario para aprender la historia de la Iglesia, para tal vez no repetir los mismos errores. So that maybe we don't repeat the same mistakes.